Bueno, y veíamos la posición de Costa Rica sobre el caso Venezuela. Como sabemos, hoy el secretario general de la OEA invocó la Carta Democrática y llamó a una sesión del Consejo Permanente de ese organismo para analizar la crisis en ese país. Y para profundizar más esta situación, ahora tenemos vía Skype al analista internacional Alejandro Barahona. Bienvenido. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Señor Barahona, ¿qué le espera entonces a Venezuela en las próximas horas si se activa la Carta Democrática? Bueno, primero tendríamos que analizar bien que mañana se tome la decisión de someter el tema en la Asamblea General. Digo porque el Consejo Permanente, el secretario general envió esta nota al presidente de la Asamblea y estos tienen que decidir si este tema se conoce a nivel de la Asamblea. Por supuesto, un documento de 132 páginas tendrán que ser analizados con muchísimo cuidado, no solamente por cada uno de los gobiernos, sino en general a nivel, digamos que multilateral, que era un poco lo que el presidente Solís en la nota anterior señalaba. ¿Cuál es la posición Mercosur? Hay que hacer referencia que todos los países miembros de la OEA, los 34, aprobaron en septiembre del 2001 la Carta Democrática, incluyendo Venezuela, estando Chávez en el poder. Así que pareciera que también desde ese punto de vista, no solamente la carta está vigente, sino tienen toda la credibilidad del caso. Especialmente porque la mayoría de las 10 ocasiones en donde la carta ha sido invocada ha sido para apoyar precisamente a gobiernos de centro izquierda que en su momento han recibido golpes de Estado, el caso de Paraguay, el caso de Honduras en su oportunidad, la intentona en Venezuela también. Claro. El único, digamos, gobierno que no era de izquierda que fue, que fue sancionado en términos de la Carta Democrática fue Perú, cuando estaba Fujimori en el poder. Entonces, básicamente la Carta ha tenido una implicación muy importante a nivel de Latinoamérica, porque la ha hecho actuar de manera conjunta cuando alguno de los países se ha salido del orden democrático. Entonces, este elemento que me parece de la mayor trascendencia es que la OEA y la Carta Democrática tienen absoluta vigencia y han operado. Así que en este sentido es fundamental. Lo segundo que yo quisiera, digamos, también agregar es que en este momento la gran pregunta a partir de los hechos es si el Ejecutivo y el Poder Judicial venezolano se están saliendo de sus atribuciones y competencias y están afectando no solo la democracia, sino que los derechos humanos y por supuesto dentro de eso la, diríamos, libertad. Y en esa lógica, si estos hechos así lo comprueban, los países tienen, y esto es lo más importante, de Almagro haber sometido el tema a consideración de la Asamblea. Los gobiernos tendrán que definir su posición. No habrá miedo. La posibilidad no, Alejandro, ¿no habrá miedo de algunos países, de algunos Estados miembros, de poder votar en contra de Venezuela, temiendo que pueda revertirse esa decisión en contra de esos países? Perdóneme, no le escuché bien. Sí, y yo le pregunto que si habrá algún temor por parte de algunos Estados miembros de votar en contra o a favor de Venezuela, en este caso en contra de que se active la Carta Democrática, porque pueden tener miedo de que se la apliquen a ellos en otras ocasiones. Mire, es que uno no puede actuar pensando en que se tenga miedo de aplicar algo que es fundamental y por lo cual América Latina ha sido reconocido que es su avance democrático. Yo lo que creo es que esto tiene que ver más con simpatías ideológicas por un lado y por el otro lado con clientelismo político de algunos otros gobiernos. No creo que tenga que ver con miedo de que se la apliquen. Se ha aplicado cuando se tiene que aplicar. Ahora, el tema es más bien que este señalamiento obliga a los países a tomar una posición, a menos que quieran evitarlo no discutiendo el tema en la Asamblea, que eso a su vez es una decisión que debilitaría también a muchos gobiernos, porque yo creo que en general en América Latina las sociedades civiles están plenamente conscientes de la situación. Entonces más bien esto pondría a los gobiernos o a sus representantes políticos en entredicho. Pero también yo le agregaría lo siguiente frente a esto, y es el tema de que la invocación que hace Almagro también tiene unos, digamos, dos elementos que son importantes no dejar pasar. Uno, que hace una convocatoria, una excitativa a los poderes venezolanos, entiéndase legislativo, ejecutivo y judicial, a buscar un diálogo y puntos de acuerdo medibles y concretos
sobre los avances que pudiera darse a nivel interno. O sea, le está dejando a el gobierno venezolano en sus tres poderes la capacidad de resolver esto. Pero como que no lo entiende el gobierno venezolano, Alejandro, porque ya la Cancillería venezolana ha reaccionado y ha emitido un comunicado donde rechaza la solicitud de Almagro. Ellos dicen que de forma fraudulenta, invocando el artículo 20 de la Carta, en el comunicado indican que Venezuela está denunciando la actuación fuera de su competencia con extralimitación de funciones y abuso de poder del secretario general de la OEA. Bueno, solo tendrá que decidir la Asamblea, no le toca al gobierno venezolano definirlo, pero creo que es obvio en todo el continente que efectivamente el gobierno venezolano no se está pegando a los principios demócratas. Y esto tiene que ser absolutamente claro y contundente. Los diferentes gobiernos, aquí no hay una u otra posición, o se es o no se es, y pareciera que los gobiernos en general están incómodos en tomar una posición. Bueno, bienvenidos a la política, de eso se trata la política, tomar decisiones. Yo creo que en esta lógica el secretario general Almagro está poniendo sobre la mesa la necesidad de tomar decisiones. Pero, ojo, esto tiene que ser amparado a la institucionalidad, no solamente democrática de cada uno de los países, sino en el sistema interamericano. Y aquí, en este sentido, será la Asamblea la que tendrá que tomar la decisión, no solo el secretario general. Pero la pregunta también es esta, ¿se comprometerá el gobierno venezolano a acatar en esta ocasión el acuerdo de la Asamblea o desconocerá eso? Porque de hecho, de hacerlo, estaría dándole la espalda a la democracia y al resto del continente, lo cual la aislaría completamente, diría yo, del continente y simplemente la reduciría a unas relaciones bilaterales muy pobres y muy limitadas. Eso por un lado, pero déjenme también agregar un tema importante que Almagro plantea, y es la posibilidad y ofrece a la OEA como mediador dentro del diálogo que también la UNASUR tiene que hacer. Lo digo ¿por qué? Porque la UNASUR no está bien recibida por parte de la oposición venezolana, igual que la OEA no es bien recibida por gobierno. Así que el que pudieran los dos órganos participar de manera conjunta ayudaría, facilitaría el proceso de diálogo. Si no hay diálogo, lamentablemente ninguna democracia avanzará y progresará en China, en Venezuela y en cualquiera de los países a nivel latinoamericano. Entonces, he aquí el gran reto planteado. Bueno, muchas gracias a Alejandro Barahona, analista internacional. Teníamos vía Sky al analista internacional Alejandro Barahona explicando y revisando toda la situación de Venezuela ante la invocación de la Carta Democrática. Amigos, vamos a una breve pausa. Al regreso volvemos con más información.